hueso fémur es un hueso que ha estado en la palestra hace siglos, porque era uno de los huesos que tuvo un problema Andrea Vesalio en su texto de Humani Corporis Fabrica, porque él describía como el hueso más largo del cuerpo el húmero, pero es el fémur. Y esa condición se veía en monos, en primates, y por lo tanto ahí hubo uno de los puntos de quiebre en los cuales, de los cuales se colgaron otros autores para decir Galeno estaba equivocado, etc. Eso lo habíamos analizado, ¿cierto? El fémur entonces es un hueso bastante complejo en su constitución, a pesar de que usted lo ve como un hueso sencillo y largo, con epífisis y diáfisis, pero tiene un poco más que eso. La tibia y la fíbula componen parte de lo que es la pierna, ¿ya? Pierna se describe como lo que se encuentra bajo la rodilla y sobre el tobillo, así que jamás en la vida decirle pierna al muslo. La suma del muslo y la pierna y más el pie es el miembro inferior. Pero cuando usted se refiere a la pierna, eso está mal. La pierna está bajo la rodilla, ¿ya? Y esos son los elementos que lo constituyen: la tibia y la fíbula. Peroné, cientos de años. Y después tenemos el tarso, el metatarso, y las falanges que se constituyen, como lo habíamos analizado ayer, similar a la constitución de una mano. Vamos entonces a analizar alrededor de 62 piezas óseas. Coxal. El coxal es un hueso, dijimos, paramediano, irregular, plano, que se encuentra en la región de la pelvis, forma parte del cíngulo inferior y está conformado por subpiezas óseas. En este caso está alumbrada solamente el hueso ilíaco. Por tanto, tenemos el ilion, un hueso isquion y un hueso pubis. Entre los tres forman un coxal y además está articulado por la región posterior con el sacro y con la región anterior por una sínfisis, por un cartílago sinficiario, a través del cual se articula huesos homólogos y forma la sínfisis del pubis. Estos tres huesos se encuentran en el adulto sinostosados. Habíamos hablado del término sinostosis, es la fusión de los huesos, ¿cierto? Pero después ustedes van a ver más claro cuando veamos artrología, articulaciones, por qué se produce eso. Por mientras nos vamos a quedar que en el hueso adulto está sinostosado, por lo tanto es un hueso sinostósico. El hueso coxal tiene, como dijimos, una forma irregular, pero inmediatamente que vemos que es irregular, inmediatamente nos damos cuenta que además es plano, porque mirándolo podemos observar que tiene corticales por ambos lados y un hueso en el centro que es diploe, un hueso esponjoso. Por lo tanto, mantenemos una especie de sándwich, y es que es planito. Entonces hablamos de un hueso plano y un hueso irregular. Este hueso tiene una cara externa, una cara medial o interna, unos márgenes que son anteriores y márgenes que son posteriores, un margen inferior, un margen superior y 4 ángulos. Es como una hoja de papel, como si fuera una hoja de papel, ¿ya? Entonces vamos a empezar a describirlos por caras, márgenes y después los ángulos. Este hueso mantiene en el centro una gran cavidad, una gran fosa, y esa fosa es articular y se denomina acetábulo. La fosa acetabular se compone de dos partes: una porción articular propiamente tal, que tiene forma de semiluna y entonces se llama fascia lunata, la cara articular, que significa cara de media luna, fascia lunata. La fascia lunata entonces cara articular, y una región en el centro que se denomina la fosa cuadrangular, porque no es redonda como dice el Netter, sino que es verdaderamente un cuadrado. Y esa área es no articular. En realidad sí es articular, pero para un ligamento que lo va a estar sustentando esta región y la cabeza del fémur. Por lo tanto, ahí se va a insertar un ligamento de la cabeza redonda del fémur. Pero el área articular que va con cartílago y hialino es esta. Esta área de la fascia lunata tiene una vertiente anterior acá y una vertiente posterior. Ambas se van a intentar reunir en una escotadura que se denomina escotadura acetabular y que va a remarcar el margen que va por lateral y por externo, que se denomina el margen acetabular. Sobre el margen acetabular hacia la cara ilíaca y glútea del coxal vamos a encontrar un surco que está en pocos textos, que se denomina el surco supraacetabular del coxal para la inserción del tendón del recto femoral, el tendón que se denomina, usted se ríe, pero es así yo quiero que se lo sepa, ¿ya? El tendón reflejo del recto femoral.
Esto es importante. Usted se va a dar cuenta que de repente yo le digo una estructura y que va por esa estructura y usted dice, me está complicando. No. ¿Sabe lo que quiero? Es que cuando yo le hable del recto femoral, usted me diga, pero si me acuerdo que un día usted me dijo que en el surco supracetabular se insertaba uno de los tendones del recto del fémur. ¿Me entiende? Así como en otras estructuras yo le voy a decir, por aquí pasa la arteria cual y tal, o el nervio tal y cual, porque después quiero que usted asocie esto y me diga, ahora sí entiendo por qué esta escotadura dejaba pasar este nervio, o por qué se formó esta espina para que se insertara tal músculo. Surco supraacetabular. Sobre el surco supraacetabular y en la cara glútea del coxal encontramos tres líneas. Líneas que se denominan glúteas. Las líneas glúteas van a ser línea glútea posterior, una línea glútea anterior y otra línea glútea que se denomina inferior. A nivel de la línea glútea posterior y posterior a ella, y sobre todo en lo que se denomina la cresta ilíaca, se va a insertar, y sobre todo por la región posterior, el músculo glúteo máximo. En cambio, entre la línea glútea posterior y la línea glútea anterior se va a insertar el músculo glúteo medio. Y el glúteo mínimo va a tomar esta inserción más amplia en el coxal, que va a estar entre la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Por lo tanto, tres líneas glúteas. Adicional a eso, y aquí no lo muestra, pero acá sí es la realidad, se encuentra a este nivel el foramen nutricio principal del coxal, que además se ubica en el hueso ilíaco, por cara glútea, en el centro, entre normalmente la línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Bien, cuando hemos analizado esto que está hacia superior y vimos que el centro era la fosa acetabular, nos queda un área por inferior que describir. Esta área está conformada por un gran fosa, pero en realidad en algunos textos hablan de fosa, pero la verdad que es un foramen, porque las fosas tienen fondo. Entonces el foramen obturado o foramen obturador, que va a mantener después una membrana que se denomina membrana obturatriz. Por lo tanto, el foramen obturado va a estar conformando parte de la región más inferior del coxal bajo la fosa acetabular. Y va a estar en unión con la fosa acetabular a través de la escotadura del acetábulo. Y a este nivel vamos a mantener unos pequeños tubérculos que se denominan tubérculos obturadores anterior y posterior, y un surco que pasa aquí, que no se ve muy bien, pero por acá se ve mejor, miren, un surco que se denomina el surco obturador. Y en el surco obturador, por lado y lado, mantendremos los tubérculos. Ahí se ve uno, ¿ve? Tubérculo obturador anterior y el tubérculo obturador posterior. Más anterior a eso nos encontramos con un ángulo del hueso, con el ángulo anteroinferior que va a corresponder con la sínfisis del pubis, que a ese nivel se va a insertar un fibrocartílago y va a formar la sínfisis púbica. Más inferior a esto nos vamos a encontrar con parte del pubis, porque a este nivel está formando parte del pubis. Por eso es que tenemos esta línea, para designar que esto es hueso ilíaco, que este es hueso isquiático y que esto es hueso púbico. Por lo tanto, esta rama se denomina rama púbica. Pero como esta rama púbica está sinostosada con la rama del isquio, se denomina rama isquiopúbica. Entonces hablamos de la rama isquiopúbica como todo. Y en la rama isquiopúbica, pero en la región posterior, encontramos el ángulo posterior-inferior del hueso, que va a ser la tuberosidad isquiática, que es una región rugosa que mantiene el hueso por la región posterior-inferior. Sobre esta tuberosidad, pero ya formando parte del margen posterior, nos vamos a encontrar con una espina amplia que se denomina la espina isquiática o la espina ciática, para la inserción de ligamentos potentes de la región. Bajo esto, una escotadura que se denomina escotadura innominada, y sobre esto otra gran escotadura que se denomina la escotadura ciática mayor. Fíjense que esta escotadura que se denomina innominada se traduce como escotadura sin nombre, innominada. Hasta lo que no tiene nombre en anatomía. ¿Ve? La escotadura innominada, después la escotadura ciática, y vemos espinas después por la margen posterior. Espinas que son ilíacas porque están en el hueso ilíaco. Entonces hablamos de una espina ilíaca posterior superior y una espina ilíaca posterior inferior.
y otra escotadura que se denomina escotadura innominada nuevamente entre las dos espinas posteriores ilíacas. Sobre la espina ilíaca postero-superior nos encontramos con esta estructura que se denomina la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es rugosa, es amplia, está atravesada por la línea glútea posterior, tiene forma de S itálica hacia la región más superior y termina finalmente en una espina ilíaca antero-superior. O sea que aquí comienza el margen anterior del hueso coxal. Y entonces este ángulo es el ángulo o la punta superior y anterior de la hoja de papel. Entonces uno de los ángulos. El ángulo superior y anterior es en la espina ilíaca antero-superior. En la espina ilíaca antero-superior descendiendo encontramos una escotadura, y esta escotadura también es innominada, pero se podría nombrar, pero nadie la ha nombrado. Porque por aquí va a pasar un nervio importantísimo, que es el nervio cutáneo femoral lateral, está hecho para él. Entonces el nervio cutáneo femoral lateral pasa entre la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior. Ahí está, espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior. Y luego tenemos una escotadura sin nombre nuevamente para encontrarnos con el acetábulo. Y descendiendo nos encontramos con esta rama que se denomina, como esta era la rama isquiopúbica y esta es la rama inferior del pubis, esta se denomina la rama superior del pubis. Y en la rama superior del pubis nos vamos a encontrar con algunas estructuras importantes, algunas como la eminencia iliopúbica, que es una estructura no visible pero palpable, porque las eminencias son eso. Entonces vamos a poder palparla y vamos a encontrar que hay un solevantamiento, pero si usted mira el hueso no ve nada. Eso es la eminencia iliopúbica. Y también una pequeña cresta que se denomina el pecten del pubis, una pequeña cresta que se continúa por el otro lado como una línea arqueada o línea arcuata. Aquí estamos viendo el acetábulo remarcado, el área acetabular, y en un hueso real estamos viendo esta área que es lo articular y la fascia lunar. O sea que estamos viendo la fosa cuadrangular. Y aquí se puede ver fosa cuadrangular, fascia lunata o forma de semiluna de la fosa acetabular. Las líneas glúteas con sus inserciones. Aquí estamos viendo la línea glútea posterior y la línea glútea anterior. Y aquí dijimos, glúteo, se va a insertar el glúteo máximo, aquí se va a insertar el glúteo medio y aquí se va a insertar el glúteo menor o mínimo. Muchos de ustedes después van a decir, ¿y por qué se llamará glúteo máximo si tiene así un área chiquitita aquí? Y en cambio el glúteo mínimo tiene una tremenda área de inserción. Es que el glúteo máximo se inserta aquí, 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 hasta acá. Por lo tanto, se inserta en muchas piezas óseas, tiene una tremenda área de inserción. Entonces no se confunda, porque siempre se confunden cuando yo les pregunto, ¿y qué se inserta detrás de esta línea? Y usted dice, pero es un área chiquitita, el glúteo mínimo. No. Glúteo máximo, glúteo medio, glúteo mínimo. De posterior hacia anterior. Y aquí estamos remarcando qué estructura, ¿cómo se llama ese foramen? No. El acetábulo es una fosa. ¿Cómo se llama ese? Obturador. Foramen obturador. ¿Saben lo que significa obturado? Obturado. ¿Quién sabe? ¿Se acuerda que yo le dije que lo más importante en anatomía era tener lenguaje? Y para poder incorporar lenguaje usted tiene que leer. Porque esto no es chino, ni es inglés, ni es francés. Obturado significa tapado, ocluido. Significa que tiene un límite. ¿Y cuál es su tapa? La membrana que yo les dije, que se llama membrana obturatriz. O sea, la membrana que obtura, que tapa. Es todo lógico. Solamente usted tiene que saber español. Entonces la idea es que ustedes, chiquillos, lean. Y traten de hacer su lectura de agrado, no un texto, una novela. Tomen un texto de anatomía y lean lo que quieran. Si quieren no lean el hueso, lean de otra cosa, pero de anatomía. Porque va a incorporar igual el lenguaje. Y cuando sienta que hay un término que pareciera como conocido, pero que la verdad no sé lo que significa, búsquelo. Porque el diccionario de español también es una herramienta potente
para aprender anatomía. Por ahí se comienza. Había un profesor acá hace poco, un muy buen profesor, que hacía que el estudiante estuviera más o menos al principio como un mes con diccionario, en un laboratorio, diccionarios de español. Y ahí estaban, parecían estudiantes de literatura. Pero la verdad que era una muy buena idea. ¿Cuál era el problema de eso? Que ajustar el nivel significaba que pasaba hasta octubre y usted estaba empezando en octubre a aprender un poco de anatomía. Entonces necesito que ese trabajo lo haga solo. Cara medial. La cara medial del coxal mantiene una línea en el centro, oblicua, descendente, que se denomina línea arqueada o también denominada línea arcuata, pues que arcuato y arqueado es lo mismo. Entonces la línea arcuata o arqueada divide a la cara medial del coxal en dos porciones. Una porción que se denomina fosa ilíaca, porque es del hueso ilíaco, ¿lo ves, cierto? Es del hueso ilíaco. Si usted dice, bueno, ¿y cómo está orientado esto? Ah, bueno, ahí está el pubis. Ah, esto es anterior. Esto es posterior. Esto es inferior. Esto es superior. Clave. Esto es clave. Que usted mire eso y diga, ah, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior. Es clave. Por eso que las clases de introducción son claves. Yo le dije, esta clase de introducción a anatomía es la más importante de los dos cursos de un año completo. Me parecía sencilla. Pero si usted ve eso y no sabe qué es anterior y posterior, está perdido, pero perdido. No va a entender nada. Anterior y posterior. Entonces, como esto es hueso ilíaco, esto es fosa ilíaca. Y dice que hay un músculo. Eso significa esta imagen. Un músculo que toma una inserción ahí importante que se denomina el músculo ilíaco, que es parte del músculo psoas ilíaco, que son dos músculos que se unen. Músculo ilíaco entonces se encuentra ahí. Y tenemos otra porción, que es una porción articular del hueso ilíaco. La porción articular del hueso ilíaco se subdivide en dos partes. En una tuberosidad ilíaca, que se puede ver ahí, tuberosidad rugosa, una tuberosidad ilíaca para la inserción de los ligamentos potentes que unen el sacro con el coxal. Y una área, mire, con forma de oreja, que se denomina cara auricular, porque tiene forma de oreja. Entonces la cara auricular se une con la cara auricular del sacro. ¿Se acuerdan que el sacro también tenía cara auricular? Entonces ambas caras auriculares se unen y forman una articulación mediada por un cartílago fibroso. Porque aquí va a tener la forma, tiene la forma del cartílago, por eso que es más lisa que esta. Entonces tenemos un área articular doble, tuberosidad y un área auricular. Y más hacia inferior nos encontramos con un área lisa donde se van a insertar la musculatura propia del piso de la pelvis. Y más inferiormente nos vamos a encontrar de nuevo con la rama superior del pubis, con la rama isquiopúbica, pero con su vista interna, y por el foramen, con el foramen obturador, y con el surco obturador que usted puede ver acá. Ahí sí. Ahí podemos ver remarcada la cresta ilíaca y los cuatro ángulos del hueso. Ángulo superior y anterior, que es la espina ilíaca anterosuperior, el ángulo inferior, que es, ¿cómo se llama esto? Espina púbica. No. Espina púbica. ¿Usted cree que si yo le meto el dedo aquí pincha? ¿Una eminencia pública? El tubérculo es el extremo. Esto se llama tubérculo púbico. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto es la sínfisis del pubis o el cuerpo del pubis. Son distintos. Si usted me dice espina, esto es una espina. Eso es una espina. Eso tiene forma de que le va a pinchar el dedo. Esto no, esto es redondo. Este otro ángulo se denomina tuberosidad isquiática y este otro ángulo se denomina ángulo ilíaco, perdón, espina ilíaca postero superior. La región más inferior dijimos que estaba conformada por este foramen, que es el foramen obturador, el surco, el tubérculo obturador anterior y esta estructura que se llama rama. Dígalo, lance cualquier cosa. ¿Isquiopúbica? Reprobó el ramo. No, isquiopúbica. Isquiopúbica. Piense, isquion, pubis, rama, isquio,
púbica. El ilion está allá, arriba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar en una radiografía? En una radiografía, según lo que nosotros estamos diciendo en este momento, se ve el hueso coxal. Mire, este es el hueso coxal. Y este es el sacro. Y ahí se ve incluso la articulación entre el sacro y el coxal. Entonces, podemos observar que en las áreas que tenemos más separación, ahí se ve una área de separación, ¿cierto? Y ahí también. Ahí están las áreas auriculares. ¿Por qué? Porque aquí está mediado por un cartílago, fibrocartílago. El resto es la tuberosidad ilíaca. Aquí también se observa la espina ilíaca anterosuperior. Mire acá, la fosa acetabular para la incorporación de la cabeza del fémur. Y en la fosa acetabular, mire cómo se observa, ahí corticalizado. Se ve blanco, ¿cierto? Ahí se pierde. Acá vuelve, blanco. Y aquí en el centro un área que pareciera que fuera patológico. Como que tuviera como artrosis, osteoporosis. Porque mire, como que se pierde la cortical y aquí hay una fosa. Pero yo le dije de que había una área articular, que era la fascia lunata, y un área no articular que se denominaba fosa cuadrangular. ¿Ve que hay que saber anatomía? Entonces, en el centro de la cabeza del fémur, mire, también se pierde, hay una muesca. Cualquiera podría pensar, uy, ahí está un proceso de artrosis inicial. No, es que esa es la fobia de la cabeza del fémur, porque ahí va pasando el ligamento que se une, que se denomina el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Ve que hay que saber anatomía? ¿Ve que el resto son ciencias menores? Mentira, no les digan a nadie eso. Eso no salió de ahí. Bien, mira acá. Esto es pubis. Y esto es isquio. Esto es rama superior del pubis. Y esta es la rama inferior del pubis. Esa. Porque esta es la rama isquio-púbica. Y esto es la tuberosidad isquiática. Y entonces esta es la sínfisis del pubis. Este es el cuerpo del pubis, esta es la rama superior y ahí está el tubérculo púbico. Ven una clase de anatomía y ya sabe un poquito de radiología. Fémur. El fémur es el hueso, dijimos, importante. Es un hueso que seguro se lo voy a preguntar en el laboratorio, porque tiene varios detalles importantes para las inserciones musculares. Y algunas de esas estructuras son bastante lógicas para después entender cómo se insertan los músculos a este nivel. Entonces, es un hueso el más largo del cuerpo, es un hueso paramediano, largo, de osificación cartilaginosa, tiene diáfisis y epífisis. Es un hueso que comienza su osificación aproximadamente en la semana 12ª. Y que su centro de osificación distal, o sea, secundario, se inicia luego del nacimiento. Apenas nace, comienza su osificación de la epífisis distal, que es un centro de osificación secundario. Este hueso forma parte del miembro inferior, es el hueso más proximal, ¿se acuerdan el término proximal? Hacia la raíz. Entonces es el hueso más proximal del miembro inferior y tiene, como dijimos, cuerpo y dos epífisis y por lo tanto tiene que tener una orientación espacial tal que usted diga, esta es la cara anterior y esto es cara posterior o esto es el margen. Entonces vamos a analizar la diáfisis. Por eso que en la diáfisis mantenemos ese triangulito que le hago, porque ese triangulito designa que tiene, esto es anterior y esto es posterior. Es como si el triángulo estuviera así, ¿ya? Cortando el hueso, para que usted vea que tiene una cara anterior y dos caras que son posteriores. Una cara que es posteromedial y una cara que es posterolateral. Y tiene un margen por posterior, o sea que es un triángulo. Es un triángulo orientado hacia posterior, con su margen hacia posterior. La base hacia anterior y el vértice del triángulo hacia posterior. Y en este hueso mantenemos algunas características importantes. Por ejemplo, en relación a la diáfisis, encontramos que por anterior no tiene accidentes de importancia en la diáfisis. Es bastante liso, usted lo va a ver, es bastante liso, es bastante regular, es bastante corticalizado
y las inserciones musculares no lo afectan. Porque como es tan corticalizado y tiene una osificación cartilaginosa tan neta, entonces cualquier cosa que suceda con los músculos, a pesar de que son muy potentes, no lo afectan en su cara anterior. Pero la cara posterior tiene otro diseño. En la cara posterior no es tan corticalizado y entonces es afectado por la inserción muscular y sobre todo por los tendones que se insertan aquí. Y aquí vamos a tener un diseño que mantiene unas líneas en la diáfisis, pero acercándose a la epífisis proximal, que se denominan líneas de trifurcación del fémur. Tenemos líneas de trifurcación lateral, que es esta. Esto es lateral, esto es medial, porque la cabeza apunta hacia medial, ¿cierto? Se va a articular con el coxal. Línea de trifurcación lateral. La línea de trifurcación lateral es para la inserción del músculo glúteo máximo. ¿Se acuerdan que el glúteo máximo le dije que tiene origen, se inserta acá? Una de sus inserciones es la línea de trifurcación lateral de la cara posterior de la diáfisis del fémur. ¿Qué es eso? Tenemos otra línea que se denomina línea de trifurcación intermedia para la inserción de otro músculo que se denomina músculo pectíneo. Después lo va a conocer, pero se lo nombro ahora porque en los textos aparece como línea pectínea. Y así la va a aprender usted. Bueno, apréndasela como quiera. Si quiere, línea pectínea. Pero tiene que saber que es la línea de trifurcación intermedia y que desciende del trocánter menor. En cambio, la línea de trifurcación lateral desciende del trocánter mayor. Trocánteres S y S. Trocánter mayor, línea de trifurcación lateral. Trocánter menor, línea de trifurcación intermedia o línea pectínea. La línea de trifurcación medial mantiene la inserción del músculo vasto medial del cuádriceps. Vasto medial del cuádriceps. Y esa viene desde el cuello quirúrgico. O sea que llega hacia el cuello quirúrgico o desciende desde el cuello quirúrgico. Yo le llamo mejor que descienden desde estas, porque lo que parece es que las líneas descendieran del trocánter mayor, del trocánter menor y del cuello quirúrgico para poder fusionarse y formar solamente una línea, que es esta, que se denomina línea áspera, porque es áspera. Línea áspera. Y esa línea ni siquiera es una línea real, sino que parecía como una tuberosidad lineal. Y es una cara, pero se llama línea áspera. Y esa línea áspera se conforma por la convergencia de las tres líneas de trifurcación. Y luego desciende por la cara posterior. A este nivel no se ve aquí, pero créame que existe un foramen nutricio a nivel de la línea áspera. El principal de la diáfisis está por posterior y está a nivel de la línea áspera del fémur. Luego se abren, llegando a la epífisis distal en dos líneas. Las líneas que se denominan supraepicondilia medial y lateral del fémur. Supraepicondilia me dice que abajo de entonces hay unos epicóndilos. Ah, sí, ahí está. Epicóndilo medial lateral, pero no es ese. El epicóndilo medial está por acá y el epicóndilo lateral acá. Entonces se abren hacia los epicóndilos, entonces se llaman líneas, ¿cómo se llaman? Supraepicondilia, medial, lateral. Y conforman una cara, importantísima cara, de manera triangular, que se denomina la cara poplitea del fémur. La cara poplitea del fémur, y conforma parte de la región poplitea, que es la región posterior de la rodilla. En la cara, o en la margen medial, en el margen medial, aquí, y casi llegando al epicóndilo medial del fémur, existe una elevación ósea, que se ve ahí, ¿cierto? Una elevación ósea, que se denomina el tubérculo del aductor. Tubérculo del aductor. El tubérculo del aductor es para la inserción del aductor magno. Mira si tiene hasta nombre magnífico. Aductor magno. Aductor mayor. Un aductor mayor es un músculo gigante, importantísimo, que atraviesa todo el muslo y que forma una verdadera lámina gigante de separación entre las regiones anteriores y posteriores. Y él termina insertándose, entre otros niveles, en un gran tendón aquí. Por lo tanto, la tracción muscular, pero a través de un tendón, forma el tubérculo aductor. Aquí se pueden ver, mire, las líneas de trifurcación, la realidad, porque ahí se la marqué con amarillo. Pero la realidad no es tan clara. Mire, ahí está una, ahí está otra, ahí está otra.
más bien va a tener que tocar, va a tener que palpar, va a tener que mirar, pero va a tener que convencerse de que esto es así. ¿Ya? Línea de bifurcación. Línea de bifurcación, línea de bifurcación, triángulo o pliegue. Ese es uno, medial, ese otro, lateral. Epicóndilos. ¿Por qué? Epicóndilo, no, es que esto es un cóndilo. Y este es otro. Y este es una trópea. Entonces tienen dos cóndilos acá y la trópea. Pero no hemos llegado ahí todavía. Epífisis proximal del fémur. En la epífisis proximal del fémur nos encontramos primero con algo que ya le había dicho, trocánter y trocánter. Trocánteres mayores. ¿Se acuerdan lo que era un trocánter? Se lo dije, se lo definí. Dijimos que era un área en elevación ósea no articular, grande y cuadrilátera. Esto es cuadrilátero, mira, que casi se ve el cuadrado. ¿O no lo ven? ¿No? Yo lo veo claro, clarísimo. Es que yo ya estoy convencido. Tiene que convencerse. Es cuadrado. Y es una tuberosidad grande. Roma. Este es el trocánter menor del fémur. Este es lateral y este es medial. Y por la cara anterior van a tener una línea de unión. Aquí no se ve mucho, pero créanme que usted la va a encontrar. Siempre créanme. Porque todo llegar a la hora dice, uy, está lo que me dijo. Aquí va a haber una línea que se denomina línea intertrocanteria. No se ve siempre, pero la mayoría de los huesos los tienen, los buenos huesos. Línea intertrocanteria. Pero por posterior, de aquí no está, por posterior va a haber lo mismo, pero va a haber una cresta intertrocanteria, mucho más prominente. Entonces por anterior vamos a tener una línea intertrocanteria y por posterior una cresta intertrocanteria, en el mismo nivel. Y en la cresta intertrocanteria, interrumpiéndolo por el centro, un tubérculo que se denomina tubérculo cuadrado. Tubérculo cuadrado. También en la fosa, en el trocánter mayor, por la cara medial hay una fosa que se denomina fosa trocantérica, fosita trocantérica. Y mantenemos un cuello que se denomina cuello anatómico del fémur y una cabeza, que es 3/4 de esfera. Y es una articulación de tipo esferoidea. Y esa esfera está interrumpida por una fóvea central que es para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Por ahí pasaba una arteria nutricia, embrionaria, grande, importante, que iba a dar una irrigación a todo este sector, porque pareciera que estos sectores, y de hecho era así, estaban separados en el embrión. Entonces, como estaban separados, tenía que venir una irrigación por acá y otra por acá. La que venía por aquí atravesaba esa fóvea, formaba una irrigación potente para esta región, porque es una región importante de formar, pero luego que el individuo nace, no sirve esa arteria, porque ya esto empieza a fusionarse. Por lo tanto, se osifica, retrocede y se cambia su morfología y esa arteria se transforma en un ligamento y forma el ligamento de la cabeza redonda del fémur, porque sirve más como ligamento insertando dos áreas. ¿Ves que hasta eso es inteligente el cuerpo? Perfecto. Eso es lo que quiso decir Andrea Vesali en la fábrica del cuerpo humano. Porque fábrica, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa de humani corporis fábrica? Porque fábrica en 1543 no había industria, no habían fábricas. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? La fábrica es un concepto que es la perfección o el conjunto de procesos perfectos. Es una palabra, pero es un concepto. ¿Qué es lo que quiso decir? La perfección del cuerpo humano. Eso significa el de humani corporis fábrica. Y es perfecto. Yo le trato de hacer ver que hay cosas que le dan perfección al cuerpo. Incluso algunas áreas que parecen estar destinadas a que un individuo, en vez de que sufra, muera. Como colocar el diente del axis. ¿Usted sabe lo que es el axis? El diente del axis al nivel de la médula oblonga, donde existen los centros cardiorrespiratorios. Que si el diente del axis se fractura por un latigazo cervical, que idealmente la persona no quede tetrapléjica y en estado vegetal, sino que se muera, y ni sienta que se muera. Porque la persona que da un latigazo cervical con fractura de procesos odontoides no se dieron cuenta que murió. Entonces,
Mantenemos una epífisis proximal con un diseño entre cabezas, cuello anatómico, hasta formar el cuello quirúrgico, que es esta región que está bajo el macizo trocanteriano. Fíjese cómo aquí se puede ver la fosa trocantérica, fosita trocantérica. Y también por lateral podemos ver, mire, ahí hay una cresta, que se denomina, está por lateral al trocánter mayor del fémur y se denomina cresta trocantérica del glúteo medio, o línea del glúteo medio. El ángulo del fémur normal entre la cabeza y la diáfisis, o entre la epífisis y la diáfisis, de 130 grados aproximadamente. Ese ángulo se debe respetar para que no existan patologías. Y aquí se puede ver, miren, ahí está la línea del glúteo medio, trocánter mayor del fémur. Y esto es parte de la línea intertrocantérica. Acá se ve... Sí, ese. Esto es la cresta intertrocantérica, esto es por la región posterior. Y ese es el tubérculo cuadrado. El tubérculo cuadrado es para la inserción del músculo cuadrado femoral. Como se llama cuadrado femoral, el tubérculo se llama cuadrado. No es que sea cuadrado. ¿Ya? Epífisis distal. La epífisis distal del fémur por anterior se puede observar una garganta troclear, una garganta de una tróclea, y una fosa articular que se denomina fosa articular supratroclear. Y por la región posterior podemos observar una fosa que se denomina fosa intercondilia, lógico porque está entre los cóndilos, fosa intercondilia, que está en el centro del cóndilo medial y lateral del fémur. Tenemos entonces un cóndilo medial, un cóndilo lateral, y tenemos ahí el tubérculo del aductor, y aquí tenemos el epicóndilo medial del fémur. Y por posterior dijimos que estaba ese triángulo que se denominaba fosa poplitea. Por las regiones laterales y superiores a los cóndilos se encuentran los epicóndilos. Y eso es lo que está marcado ahí. Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Aquí usted casi no ve nada, ¿cierto? Porque me parece que es similar a todo el hueso. Pero si lo palpa, encontraría que esto pincha. Y eso pincha. Y es un poquito más levantado que el resto. ¿Por qué están esas estructuras ahí? Para inserción ligamentosa de la articulación de la rodilla. ¿Qué vemos a nivel del fémur? Miren, aquí vemos la cabeza del fémur, la fobia del fémur, la cabeza y el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Este es el trocánter menor del fémur, trocánter mayor del fémur. Ahí se puede ver la fosita trocantérica para la inserción de los músculos peritrocanterios. Y ahí se puede ver parte de la línea del glúteo medio. ¿Ve qué hermoso esto? Patela. La patela es un hueso de tipo sesamoideo, deriva de un tendón, tiene forma triangular, se parece a la semilla del sésamo, por eso sesamoideo, tiene una cara anterior, una cara posterior, una morfología triangular con base superior y vértice inferior, por anterior es convexo, por posterior es cóncavo, por anterior es rugoso, por posterior es liso, por anterior tiene líneas verticales atravesándolo, que son para la inserción ligamentosa del retináculo del cuádriceps, y por posterior mantiene una cara articular interrumpida por una vertiente saliente que divide a la cara articular en dos fosas, como ve aquí. Pero toda el área es articular. Y en el ápice mantiene rugosidad por anterior y por posterior, porque ahí se inserta el ligamento patelar. El ligamento patelar. Por lo tanto, esa es la posición de una patela. Perdón, esa es la posición y la articulación. Solo que cuando hay cartílago interpuesto y todo el sistema articular, no se ven unidos, se ven separados, porque a estos espacios están rellenos con cartílago. Entonces hay cartílago articular, pero ahí se ve la articulación femoropatelar. Tibia. La tibia es un hueso paramediano que se ubica a nivel de la pierna. Es un hueso que se ubica por medial, es uno de los dos huesos que se ubica en la pierna, el otro es en la fíbula, ex peroné. Entonces la tibia es un hueso largo de osificación cartilaginosa que tiene diáfisis y epífisis, y este triángulo siempre muestra la posición del hueso. Entonces, por anterior, el vértice por anterior mantiene
margen, y por posterior tiene márgenes que son lateral y medial. Por lo tanto, tiene una cara posterior, tiene un margen por anterior y tiene caras anteromediales y anterolaterales. Y entonces está posicionado como un triángulo, pero visto hacia anterior. Entonces, en el margen anterior de la tibia forma una cresta que se denomina cresta tibial y que divide a las caras en una región anteromedial y anterolateral. En la región anteromedial es palpable, no hay hueso, perdón, no hay musculatura, es solo piel. Entonces usted se puede palpar la cara anteromedial de la tibia. La que no puede palpar es la cara anterolateral, porque esa es la que mantiene el conjunto de músculos asociados a la pierna. Es un área poco accidentada, pero por su cara posterior sí tiene un par de accidentes de importancia. Por ejemplo, mantiene cerca de esta línea que se denomina la línea del músculo sóleo, que es parte del tríceps sural, que es un músculo profundo de la región. Entonces mantiene la línea del músculo sóleo y bajo la línea del músculo sóleo el foramen nutricio primario del hueso tibia. Por la epífisis proximal mantiene estas dos áreas articulares que se denominan platillos tibiales. Los platillos tibiales son lisos y están sustentados por dos procesos óseos bajo él que se denominan cóndilos tibiales. Entonces mantenemos los cóndilos tibiales bajo los platillos tibiales. Y en el centro, un área de elevación ósea que se denomina eminencia intercondilia. La eminencia intercondilia. Y esta eminencia intercondilia tiene dos espículas óseas, o dos tubérculos. Entonces hablamos de un tubérculo, o tubérculos intercondilios, lateral y medial. Esta es la eminencia intercondilia, y por lo tanto, hacia anterior mantienen un área que se denomina fosa preintercondilia, y hacia posterior otra área que se denomina fosa retrointercondilia. En esta fosa pre y retrointercondilia es donde se inserta el ligamento cruzado de la rodilla. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Y en ese orden. O sea, en la región preintercondilia, el ligamento cruzado anterior, en la retrointercondilia, el ligamento cruzado posterior. Ahí está. Ahí están las áreas de inserción y ahí está la eminencia intercondilia. Y tenemos los cóndilos, también formando parte de la epífisis proximal. Cóndilo medial y cóndilo lateral, que no es lo mismo que los platillos tibiales. Los platillos tibiales son las superficies lisas articulares. Los cóndilos, lo que está debajo. Eso es un cóndilo. Cóndilo tibial, cóndilo tibial. Bajo estos cóndilos y en el centro, una tuberosidad de la tibia. Tuberosidad de la tibia. Y en el centro, un área lisa que se denomina tubérculo tibial anterior, para la inserción del ligamento patelar de la rodilla. Por la cara lateral, pero también posterior de la tibia, y a nivel del cóndilo tibial se ubica un área articular, una faceta articular para la cabeza de la fíbula. Ahí. Epífisis distal. La epífisis distal mantiene un área articular compuesta de dos regiones, una región que es inferior y una región que apunta hacia lateral para la articulación del talo. Esta área de elevación ósea no articular forma un proceso maleolar. O sea que este es el maleolo medial de la pierna. Maleolo medial de la pierna. Y tiene unas áreas articulares, y no digo caras articulares o facetas, porque no lo son, son áreas articulares para la articulación de la fíbula a través de ligamentos. Se tiene una unión ligamentosa, que se denomina sindesmosis, porque tiene el área articular. Perdón. Y dijimos que su área articular estaba dividida en una área elevada o descendida, que estaba dada por la cara lateral del maleolo medial de la pierna, y un área articular propiamente tal para el talo. Fíbula. ¿Les parece 2 minutos de descanso para que usted alivie la mente, converse alguna cosa y continuamos?